ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. En Chile, la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva es el cáncer de mamas. Y cuando envejecemos y ocurre la menopausia, las enfermedades cardíacas y cardiovasculares pasan al primer lugar y se convierten en la primera causa de muerte en mujeres. Conversaremos con Valentina Parra Ortiz. Ella es doctora en bioquímica, académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, quien nos va a contar sobre los últimos estudios y avances sobre este tema. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos, Valentina. Buen día. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a estar nuevamente acá conversando contigo, así que muy contenta de poder hacer esta entrevista. Sí, pues hace rato que no nos veíamos, ¿no es cierto? Me acuerdo de que conversamos en algún minuto sobre las mujeres en las ciencias, ¿no? Sí. Oye, pero ahora nos convoca un estudio que están haciendo ustedes y tengo entendido que tú eres una de las dos personas que está liderando esto en ACDIS sobre el posible origen de las enfermedades cardiovasculares y cardíacas en mujeres menopáusicas. Parece ser que algo tienen que ver las hormonas. Cuéntame un poquito. Bueno, una de las cosas que nosotros nos ha interesado desde hace ya mucho tiempo es por qué justamente esto que tú presentaste en la introducción, ¿cierto? Las mujeres en edad reproductiva, la primera causa de muerte es el cáncer de mama, pero cuando ya empezamos a envejecer, esto va cambiando un poco y la principal causa de muerte de las mujeres se transforma a las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas. Entonces, en la literatura y en la literatura científica en general existe una noción de que las mujeres en edad reproductiva estamos protegidas para las enfermedades cardíacas, nos dan menos infarto. Y algo que puede tener relación con esa protección pueden ser las hormonas, los estrógenos, que son las hormonas que nos entregan nuestras características sexuales secundarias, pero que cuando nosotros ya entramos y nos acercamos a la época de la menopausia van disminuyendo sus niveles. Entonces, al parecer, esa protección que entregan los estrógenos frente a eventos cardiovasculares y cardíacos se va perdiendo cuando nosotros entramos en la tercera edad. Entonces, no sabemos muy bien si es que se pierde efectivamente esta protección de los estrógenos o es que son la proporción de la proporción de las hormonas masculinas que también van aumentando porque se pierde, ¿cierto?, la razón entre una y otra, lo que podría ser causante de una mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares y cardíacas. Al parecer es una componente de las dos cosas. Y se pierde la protección de los estrógenos y la mayor preponderancia de los andrógenos hacen que nosotros perdamos esta protección que tenemos, que se da durante los años reproductivos. Ahora bien, esto es algo que se ha estado empezando a estudiar más profundamente en los últimos años. De hecho, si yo le pregunto a cualquier persona que me describa cómo se imaginan a una persona que está sufriendo un infarto, culturalmente nos estamos predispuestos a imaginarnos a un hombre cercano a 50, 60 años. Nunca nos imaginamos a la mujer que le está dando el infarto. E incluso ahí, si yo te cuento, por ejemplo, la sintomatología asociada a un infarto en una mujer y en un hombre es diferente. Bueno, justamente yo quería ahora que me dijeras ¿cuál es la diferencia y cuáles son aquellas enfermedades cardíacas o cardiovasculares? Porque de repente, como dices tú, uno no se las imagina, ¿no? Uno siempre se imagina a los varones que sufren estos ataques cardíacos, digamos, estas crisis, ¿no? ¿Cuáles son aquellas enfermedades y en qué tenemos que tener cuidado las mujeres cuando ya llegamos o pasamos ya hace rato los 50? Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades cardíacas y cardiovasculares, ¿cierto? Ajá. Hay un grupo de enfermedades, varias de ellas. Principalmente tenemos los infartos agudos al miocardio, tenemos la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Que la insuficiencia cardíaca no siempre va asociada a un infarto, también puede ser causada por problemas de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad. Todo eso va a ir influyendo en cómo se comporta nuestro corazón, nuestras arterias, ¿sí?
No, es que se me entró una duda terrible. Tú me dices insuficiencia. ¿Qué Sí. significa eso? ¿Que le llega Insufi- menos oxígeno al corazón? ¿Que le empieza a llegar menos sangre por problemas valvulares, por problemas de Cuando nosotros flujo? hablamos Y de sobre insuficiencia, todo me importa el tema de la hipertensión, porque es algo muy generalizado que lo muy tenemos general. muchas mujeres. Entonces, ojo con eso. Bueno, la hipertensión es una de las principales causantes de todas estas otras enfermedades. De por sí también es una enfermedad cardiovascular, porque la hipertensión aumenta al lecho cardiovascular. Porque cuando una primera distinción, que es cuando hablamos de enfermedades cardíacas y enfermedades cardiovasculares. Entonces, las cardíacas, corazón, válvulas en general, y cardiovasculares, corazón, válvulas y todo el lecho vascular, que son las arterias, las arteriolas, las que alimentan con sangre a nuestro organismo. De hecho, los accidentes cerebrovasculares son enfermedades cardiovasculares también, porque vienen dadas por un trombo que se sitúa en una de las arterias que alimenta a nuestro cerebro. Entonces, también son consideradas enfermedades cardiovasculares. Entonces, la hipertensión arterial es porque aumenta la presión, por así decirlo. ¿Qué significa la presión? La fuerza de la sangre que va dentro de las arterias, de las arteriolas, de los capilares. Y esto puede darse por diversos motivos. Si yo me imagino que una arteria es un tubito, ¿cierto? O aumenta la cantidad de sangre que va por dentro de este tubito, o disminuye el tamaño de estas arterias. Si disminuye el tamaño, también va a aumentar, ¿cierto?, la fuerza de la sangre que va a ir, porque va a tener un volumen menor por donde circular. Entonces, la presión arterial puede aumentar por esas dos cosas, porque se contraen más mis arterias, mis arteriolas, mis capilares, y por lo tanto tengo un espacio por el que pasa la sangre más chiquitito, o porque tengo un mayor volumen. ¿Cómo yo puedo tener un mayor volumen? Porque tengo un cuerpo más grande, consumo, aumentando, por ejemplo, mucho en los líquidos, o disminuyendo la capacidad, el tubito que por donde va pasando la sangre. ¿Qué cosas disminuyen esto, el área del tubito, cierto? Si yo tengo hipercolesterolemia. Si yo tengo hipercolesterolemia, esos tubitos se van tapando porque se van llenando de colesterol que se va adhiriendo a esa, y por lo tanto los tubitos van a ser más angostos. Eso aumenta también la presión arterial. Y hay cosas que aumentan la presión arterial directamente, como el alto consumo de sal, porque afectan cómo funcionan los riñones. Al afectar cómo funcionan los riñones, yo orino menos. Al orinar menos, tengo más volumen de sangre circulando. Entonces, la presión arterial, uno puede verse aumentada por esas dos cosas, porque aumenta lo que llamamos la volemia, la cantidad de sangre, el líquido, o porque las arteriolas se hacen más chiquititas, el tubo se hace más pequeñito. Ya, me quedó clarísimo. Oye, pero ahí me asaltó al tiro una duda, algo que muchas veces las mujeres, por desconocimiento absoluto y porque nos automedicamos, ¿no? Decimos, tengo estoy con retención de líquido y nos tomamos un remedio para este tipo para evitar, digamos, ¿cómo se llama? La retención, La para que yo retención. haga más pipí, ¿cierto? Y son todos estos remedios que actúan a nivel del riñón. Ahí yo Pero, estoy es, pero eso es variando mi bueno. presión arterial. Estoy variando mi presión arterial básicamente, y el problema de usar esos fármacos es que yo estoy variando mi presión arterial de forma exógena, y no sé por qué yo estoy más hinchada. Pues si yo estoy hinchada, puede ser porque tengo problemas asociados de hipertensión. Principalmente acá en Chile, nosotros sabemos que 1/3 de nuestra población sufre problemas de hipertensión arterial. ¿Y por qué? Por el consumo de sal. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de que yo, en vez de ir a tomarme un fármaco que altere el funcionamiento de mi riñón, bajar mi hinchazón, ¿cierto? Que yo me siento hinchada, tengo las piernas hinchadas en verano, es muy común eso. Consume menos sal, más agua, pero menos sal. Y eso me va a permitir eliminar más agua sin tener la retención afectando el funcionamiento de los riñones. Y esa es una causa típica. Ahora, con respecto a la primera pregunta que tú me hacías, la insuficiencia cardíaca, hablando, ¿cierto?, de estas enfermedades cardíacas y cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón de bombear la cantidad de sangre suficiente para que la sangre llegue a todo nuestro organismo.
Entonces, ¿qué le pasa a la gente que tiene insuficiencia cardíaca? Normalmente anda muy cansada, muy cansada. ¿Por qué? Porque la sangre no le está llegando a las piernas, no le llega a los brazos, sobre todo a los extremos que están más distantes. Entonces, por eso se llama insuficiencia, porque el corazón no tiene la capacidad para bombear y que toda la sangre llegue a nuestro organismo. Y eso es fundamental, porque si la sangre no llega a todo nuestro organismo, nuestros órganos, nuestros tejidos no se alimentan, tal como tú bien dijiste, del oxígeno necesario para funcionar. Oye, entonces ya entendido de qué se tratan las enfermedades, las insuficiencias, el tema cardiovascular, por qué nos sentimos más cansados, etcétera, y que no tiene que ver, digamos, con el tema ni de pulmones ni de Claro. obesidad, ¿no es cierto? Porque también puede ser que por una obesidad seas capaz de caminar muy poco o subas una escalera y llegues apenas, ¿no es cierto? Ahora, ojo, que la obesidad misma también es una causa, una causante de problemas a nivel cardíaco y cardiovascular. También, o sea, un círculo vicioso. Si yo me como mucho, ¿por qué? Porque básicamente el corazón cada vez va a tener que hacer una fuerza mayor para mandar la sangre a todo ese cuerpo que tiene ahora un mayor volumen. Entonces, es una causante de enfermedades cardíacas también. Ya, perfecto. Entonces, antes que vayamos a ver el tema de que tú nos vas a recomendar la vida sana, etcétera, todo eso, hablemos ahora del tema de las hormonas. Tú hablaste de los estrógenos, hablaste de que empiezan a funcionar algunos estrógenos cuando somos jovencitas, porque tienen un papel especial. Coméntanos un poquito sobre Un eso. rol protector. Y ahí es muy bonito, porque una de las cosas es que las células de nuestro corazón son células que, por el funcionamiento que tiene el corazón, imagínense, el corazón es una bomba que tiene que latir todo el día, ¿cierto? Tiene que latir y por eso sustenta que llegue sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, es un órgano que gasta mucha energía. Al gastar mucha energía, las células que componen el corazón son células que son muy especializadas, que son las células cardíacas que se llaman cardiomiocitos. Y los cardiomiocitos en su interior tienen lo que llamamos un organelo, un motorcito que les entrega la energía para funcionar. Y una de las cosas que mantiene ese motorcito funcionando más conectadamente, imagínense que son motorcitos como cables eléctricos que están dentro de las células. Y esos organelos se llaman mitocondrias. Y una de las cosas que mantiene a las mitocondrias funcionando correctamente, que una cantidad total que sea suficiente para sustentar este motor, este bombeo constante del corazón, son los estrógenos. Los estrógenos mantienen el número de mitocondrias, mantienen a las mitocondrias más conectadas, lo que permite que actúe como verdaderos cablecitos eléctricos, llevando energía a todas las células cardíacas y que además estas funcionan de forma coordinada unas con otras. Entonces, los estrógenos hacen eso. Y a nivel del lecho vascular, los estrógenos también mantienen el funcionamiento de la musculatura lisa que rodea a las arterias, a las arteriolas, y que les permiten contraerse o dilatarse, permitiendo o favoreciendo o disminuyendo el flujo sanguíneo. Entonces, los estrógenos que nosotros producimos cuando somos más jóvenes en mayor cantidad que cuando vamos envejeciendo, mantienen todo eso y este funcionamiento a nivel de las arterias, arteriolas y a nivel de las células cardíacas. Entonces, eso hace que nosotros estemos más protegidas que nuestros pares, por ejemplo, varones, que no producen la cantidad de estrógenos igual que nosotros. Entonces, nosotros, hasta antes que nos llegue la menopausia, las mujeres tenemos una suerte de protección cardiovascular que viene dada por estas hormonas. Ya, me quedó clarísimo. El uso de los estrógenos cuando somos jovencitas o en realidad durante toda la vida. Lo que pasa es que ya después, al llegar a la menopausia, estos disminuyen. Disminuye, claro. Cuéntanos entonces todas esas características que tú dijiste recién, toda esa capacidad más bien empieza a bajar, obviamente, porque no dejamos de producir, pero producimos mucho menos, ¿no es cierto? Producimos mucho menos, claro. Porque dejamos de tener
una característica que es muy evolutiva, ¿cierto? Nosotros los estrógenos, aparte de darnos esta protección cardiovascular, son las hormonas encargadas de mantener el ciclo reproductivo. Entonces, ¿qué más importante que mantener la continuidad de la especie? Básicamente es eso, los estrógenos mantienen los ciclos reproductivos y eso mantiene la continuidad de nuestra especie humana. Y además, eso va de la mano con que las mujeres tengamos esta protección cardiovascular, porque algo que es muy importante, porque nosotros cuando quedamos embarazadas, tenemos una sobrecarga sanguínea mucho mayor, o sea, tenemos que sustentar el funcionamiento también de un nuevo organismo que está creciendo, entonces hay todo un remodelado cardiovascular y cardíaco, que eso también lo hacen los estrógenos. Entonces los estrógenos nos preparan para cada ciclo menstrual, pero además a nivel cardíaco preparan para que la mujer sea capaz de llevar a cabo el sustentar una vida extra dentro de su cuerpo. Entonces va todo dentro de un proceso de cómo se ha ido evolucionando nuestra especie humana. Ahora, cesan los años reproductivos y, como tú bien decías, los niveles de los estrógenos van bajando. Entonces, eso es algo absolutamente normal, es un proceso normal del envejecimiento, pero de alguna forma nosotros podemos igual anticiparnos o prepararnos para eso. Oye, y sobre todo eso, a ver, lo que dices tú de anticiparnos o prepararnos, en algún minuto estuvo muy de moda, no sé hoy, el hecho de que muchas mujeres empezaron a tomar, obviamente por indicación médica, hormonas extras en ese momento, ¿no? ¿Es válido el tema? La terapia de reemplazo hormonal, o sea, las terapias de reemplazo hormonal alargan la protección cardiovascular. Efectivamente se ha visto que alargan la protección cardiovascular, pero, y aquí siempre los equilibrios hay que mantenerlo, esa terapia de protección cardiovascular básicamente se ayuda con terapia de reemplazo hormonal, pero los estrógenos también, como son hormonas que mantienen el funcionamiento de la mitocondria, que mantienen el ciclo reproductivo, son hormonas también que son procrecimiento celular. Entonces, sobre todo en mujeres que tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama, la terapia de reemplazo estrogénico hay que usarla con cuidado. Hay que usarla con cuidado sobre todo porque puede promover la aparición de tumores cancerígenos, sobre todo a nivel de cáncer de mama y cáncer ovárico también están relacionadas con uso de terapia de sustitución hormonal. Entonces, más efectivamente a nivel cardiovascular, cuando nosotros somos jóvenes, entregan una protección y después la terapia hormonal, sí, si uno la toma, alarga esa protección cardiovascular, pero hay que tomarla con cuidado, sobre todo si nosotros somos pacientes, individuos, mujeres que tenemos antecedentes familiares de cáncer ovárico y de cáncer de mama. Entonces ahí siempre tiene que ir recomendada el uso de esta terapia hormonal por un médico que conozca sobre todo mis antecedentes familiares. Oye, ¿la alarga o la retrasa el hecho de que... Bueno, es que si yo nunca perdí, porque nunca perdí la terapia, ahí alargaría, y si no, la retrasa, ¿cierto? Claro. Depende de cuándo yo empiezo a tomar la terapia hormonal. Perfecto. Oye, ahora hablemos de la otra parte, de la parte andrógena, ¿no? Porque entran no es que entren, siempre las tuvimos, pero empiezan a tener mayor preponderancia o empiezan a crecer. ¿Qué pasa? No es que crezcan, es que no tienen mayor preponderancia. Entonces, una de las cosas que son importantes en biología son como las razones, los deltas, por así decirlo. Ya. Entonces, nosotros siempre producimos andrógeno en menor cantidad que las personas de biológico masculino, ¿cierto? Pero cuando tenemos muchos estrógenos, el delta de la razón, ¿cierto? Es proestrogénico. Pero a medida que envejecemos, los estrógenos bajan, entonces este delta se pierde y por lo tanto hay un aumento en la preponderancia de la función androgénica. Y hay varios estudios que indicarían también que este aumento de la razón de los andrógenos, en este caso, serían
al menos tendrían a nivel de individuos de sexo biológico mujer, ¿cierto? Tendrían un efecto más negativo. De hecho, hay algunos estudios que han mostrado, por ejemplo, que las mujeres con ovario poliquístico, que se saben que tienen un nivel de andrógeno mayor, tienen una mayor preponderancia de desarrollar enfermedades cardíacas y cardiovasculares. Oye, ¿y hay una forma en que, a lo mejor tipo fármaco, no sé, en el que se pueda producir menos en Y mira, altura del hay partido? inhibidores, bueno, hay enzimas que transforman los estrógenos en andrógenos y viceversa. Y ahí hay distintos compuestos farmacológicos que se están trabajando para tratar de manejar esas relaciones. Ahora, de nuevo, los estrógenos y los andrógenos son hormonas que actúan en muchas más células que no solamente las cardíacas. Entonces, ahí hay que tener ojo con la terapia que uno va a ocupar, con los fármacos que se están usando, porque lo que yo haga para mejorar el sistema cardiovascular no necesariamente va a actuar de la misma manera a nivel de nuestros órganos reproductores o a nivel de las mamas. O sea, nosotros pensamos que los estrógenos son buenos a nivel del sistema cardíaco, a nivel cardiovascular, ¿cierto? Pero incluso lo pensamos en lo que yo te decía, lo pensamos en mujeres de la tercera edad, tener niveles elevados de hormonas estrogénicas en la zona de la mamaria podría relacionarse con un aumento del cáncer de mama. Entonces, cada vez la ciencia tiene que ir hacia la especificidad de los fármacos de forma tejido específica. Y eso es lo que uno debería estar estudiando. Por eso también nosotros estamos interesados en estudiar esto, que a nivel cardíaco los estrógenos son protectores, ¿cierto? Son buenos, por así decirlo, mientras que los andrógenos no, pero hay otros sistemas y sobre todo hay otros sistemas y si nosotros vemos en individuos de sexo biológico masculino, por ejemplo, los andrógenos son absolutamente necesarios para el desarrollo de sus características sexuales secundarias. No, por supuesto. Oye, y hay una duda. Una mujer, por ejemplo, de 50 y tantos años, 60 años, ¿existe una fórmula en que uno se haga un examen de sangre, no sé, y se pueda ver los niveles hormonales, cómo están? Sí, existen. O sea, hay varios exámenes. Uno puede verse los niveles hormonales. De hecho, cuando uno se hace los perfiles bioquímicos, en general, ahí aparecen algunas de las hormonas. Las hormonas que regulan los niveles estrogénicos, que se llaman la hormona luteinizante, LH, y la folículo estimulante, FSH. Uno puede ir midiendo y puede también hacerse los exámenes directamente de medir los niveles de estrógenos, de progesterona, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que los médicos pueden saber, por ejemplo, de antemano cuando una mujer está entrando en la menopausia o en la premenopausia, y eso nos permite también ir preparándonos. Ahora, hay las hormonas, tanto los estrógenos, los andrógenos también, están muy relacionados con la reserva ovárica, incluso, ¿cierto? Cuando yo voy a saber cuándo van a cesar mi época reproductiva o no, pues esos son exámenes que yo también puedo hacerme, de saber cuántos años reproductivos me quedan, y eso ha ido incluso cobrando cada vez más importancia, porque nosotros sabemos que acá en Chile las mujeres hemos ido retrasando nuestros años de maternidad. Entonces, todas son evaluaciones que son posibles de realizar y que me permiten ir, a mí primero, si soy una mujer en edad reproductiva, saber cuántos años reproductivos me quedan, ¿cierto? Para ver si tomo o no la decisión de ser madre, de cuántos años me quedan previo a la premenopausia y a la menopausia, como para también ir preparándome físicamente, porque una de las cosas que sabemos es que cuando una mujer, por ejemplo, entra en la menopausia, el control del peso se hace más difícil, cuesta mucho más mantener un peso adecuado, y eso todo nos va a ir ayudándonos a prepararnos para un periodo que es absolutamente normal en nuestra vida, pero que tiene estos efectos. Entonces, donde es mucho mejor saberlos y conocerlos, esa información a mí me permite prepararme mejor. Oye, tú dices prepararse. Eso significa que uno tiene que partir, no sé, pues de toda la vida, pero si no a los 40, 45, Exactamente. ya Y si no empezar. lo hice antes, ojalá entre los 40, 45 años, tengo que empezar a prepararme importantemente, mentalmente y físicamente,
para tener una mejor salud cardiovascular y una salud en general. Una salud en general sería importante comenzar a prepararse de antemano porque son procesos de la vida que van a ocurrir y que están asociados a lo normal del envejecimiento, pero que nosotros, ya que tenemos la información, sabemos que tenemos que empezar a prepararnos con un tiempo antes. ¿Eso qué significa? Una vida saludable, el tema del ejercicio, el tema de la comida, el tema de... la comida, ejercicio. Y hay algo muy importante que yo les decía, que cuando hablábamos de la presión sanguínea, ¿cierto? Yo decía, una de las cosas es que aumente la cantidad de sangre porque yo elimino menos, como tu ejemplo de los riñones, o lo otro es que la pared de las arteriolas se haga más chiquitita. Acumulación de colesterol, y una de las cosas que también hace que la pared de la arteria se apriete más, se haga más chiquitita, acumulación de colesterol, y todo eso, la acumulación de colesterol y de las placas ateromatosas, que la gente la nombra, ¿cierto? Eso se aumenta, por ejemplo, cuando yo fumo. Entonces, una de las cosas importantes es no fumar, sobre todo si yo no he tenido una vida muy saludable y además le sumo el factor de que fumo, estoy empeorando mi salud cardiovascular y no me estoy preparando para los años que van a llegar del envejecimiento, que son absolutamente normales. Y que debiera ser a lo mejor un envejecimiento lo más saludable posible, ¿no es cierto? Eso es lo que apostamos, y cada vez estamos viendo que nuestra población y nosotros estamos viviendo cada vez más. O sea, Chile tiene una expectativa de vida que es bastante alta. Nosotros ahora estamos hablando de una expectativa de vida que va alrededor de los 80 años. Entonces, si vamos a vivir hasta los 80 años, ojalá vivamos bien. Para vivir bien uno tiene que prepararse, básicamente. Entonces, como una comida saludable, tratando de equilibrar, ojalá, todos los tipos de alimentos. Ninguna dieta en que yo elimine absolutamente un tipo de alimento es saludable, sino que son las cantidades y equilibrar las proporciones. Ojalá no fumar, ojalá hacer ejercicio, caminar, y también mantenerse activo mentalmente. Eso también ayuda mucho a tener un envejecimiento saludable. Claro que sí. Oye, ¿en qué van en el estudio que ustedes están haciendo? Bueno, nosotros estamos justamente viendo qué proteínas, qué moléculas y cómo los estrógenos modulan la función de estos motorcitos de las células cardíacas. Entonces, eso es lo que hemos estado investigando. ¿Cómo lo hace? Mecanismos. ¿Y por qué es importante, aparte de que yo te digo, ya sabemos que esto funciona? ¿Por qué es importante saber el cómo lo hace? Porque si sabemos el cómo lo hace, podemos intervenirlo. Y si podemos intervenirlo, podemos generar mejores herramientas terapéuticas, ojalá para ayudar a las personas a tener un mejor envejecimiento, un envejecimiento más saludable, y para las personas que por algún motivo no pudieron prepararse antes, ayudarlos a que tengan un envejecimiento cardiovascular que sea lo mejor posible, lo más llevadero posible. Entonces, queremos publicar un trabajo muy luego, estamos ya dando los últimos retoques de cómo el estrógeno estaría regulando estos motorcitos cardíacos que son las mitocondrias. En eso estamos, así, para no aburrir, ¿cierto?, con qué molécula específica. Obvio, con cosas como demasiado científicas que no las vamos a entender. Oye, pero qué bien que estén haciendo este trabajo. Yo lo único que haría es al tema de la vida saludable, el tema de la comida, del mantener el peso, ojalá, o subir muy poquito y controlarlo más bien, ¿no? El también ejercicio. yo creo que aquí hay un tema de lo que yo te decía al principio, porque por mucho tiempo las mujeres tenían la idea casi de que a nosotros no nos daban infarto. O uno se imagina a una persona con infarto y uno inmediatamente se imagina a un hombre que le duele acá, ¿cierto? El lado claro. Derecho. Bueno, eso también hay que irlo cambiando, porque las mujeres ya llegamos a la menopausia y se equipara la tasa de enfermedades y eventos cardiovasculares. Y lo otro es que a nosotras, a las mujeres, los infartos, por ejemplo, nos dan diferente. No necesariamente nos va a doler el lado derecho del pecho. A las mujeres se asocia más con un dolor que va más irradiado a la zona abdominal, por ejemplo. Entonces, una cosa que hay que tener claro es que hay que abrir nuestras miradas a cómo las mujeres tenemos infartos que se diagnostican diferente, que nos dan,
pero que hay que hacer también, detenernos a reflexionar de que a las mujeres estas enfermedades son igual de preponderantes llegando a las edades sobre 50 años, y que esto por mucho tiempo ha pasado por como un poco desapercibido. Entonces, hay que hacer eso, detenernos a reflexionar acerca de eso, y que las mujeres somos tanto más susceptibles que los hombres a las enfermedades cardíacas y cardiovasculares después de los 50, 60 años. Sí, claro que sí. Oye, yo le agregaría todo eso a un control periódico, ¿no es cierto? A hacerse los exámenes al menos una vez al año, en que se pueda ir manteniendo y pueda ir diciendo, hoy aquí estoy mal, entonces el médico rápidamente te arregla la parte que está mal. Muchas gracias le damos a Valentina Parra por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Te pasaste, eres súper didáctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Un placer estar contigo nuevamente, y cuando quieras estamos conversando. Pero de todas maneras, claro que sí. Muchas gracias a ustedes, señores y señores. Ya sabe, controle su peso, controle el tipo de alimentación. Trate de en lo posible de no fumar. Yo sé que es difícil ya una persona que lleva por muchos años a lo mejor el tema, ¿no? Pero bueno, trate de hacerlo, trate de hacer una vida más saludable para tener también un envejecimiento saludable. Muchas gracias a ustedes por haber estado en este punto de encuentro.